¿Sí se ve la pantalla? Sí, ya está visible. Ah, ok. Bueno, ya cargó, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pues nosotros somos el equipo número 4 y pues vamos a dar el tema de prevención secundaria, solo lo de diagnóstico. Para comenzar, pues tenemos este cuadro, en el cual pues, nos representa todos los niveles de prevención que están en medicina preventiva, que es la primaria, en el cual se habló del tema pasado. De nosotros, que es la secundaria, que va a tener como objetivos evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez. Dentro de sus actividades, pues va a estar la detección y el diagnóstico oportuno, así como el tratamiento adecuado, pero este va a ser tema de otro equipo. Y pues aquí están de acuerdo a los niveles de prevención de Label y Clark, que pues el de nosotros solo compete diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado son esenciales para el control de la enfermedad. Esta captación temprana va a darnos como la oportunidad de evitar o retardar la aparición de secuelas. Es mediante la aplicación de las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado y los síntomas no son aún aparentes, y pretende reducir la prevalencia de la enfermedad según la OMS. Como ya había comentado, la prevención secundaria, mediante un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, va a lograr sus objetivos de limitar la invalidez y evitar que las enfermedades progresen. La verdad es que no tiene muchas más cosas para indagar, porque pues es un tema muy corto y pues un diagnóstico correcto es simplemente usarlos, como ya lo hemos visto en propedéutica, pues llevar un buen registro de historia clínica y un buen seguimiento para captar todos los datos o la mayor cantidad de datos posibles con tal de llegar a sí, para poder percatarnos de algún tipo de anormalidad que haya en el organismo, algo que esté causando daño. Y pues el tratamiento adecuado, como ya lo dije, lo vamos a ver en la próxima clase, lo va a ver el otro equipo, pero pues es un ejemplo muy claro de tratamiento adecuado, pues es con los antibióticos, que a veces se dan antibióticos que no se deberían de dar, que a lo mejor son de un espectro mucho más alto y se empieza a crear resistencia. Bueno, dentro de la prevención secundaria va a existir como un intermedio entre prevención primaria y prevención secundaria, que va a ser la detección, que esta lo que va a crear es una búsqueda intencionada de padecimientos antes de que se presente la sintomatología correspondiente, y es útil para el descubrimiento de padecimientos de evolución prolongada. Y aquí ya va a continuar mi compañero Jorge. Sí. Hay que tener en cuenta que la detección no va a ser lo mismo que un diagnóstico oportuno, ya que un diagnóstico oportuno ya incluye que se hayan presentado síntomas que orienten hacia determinada enfermedad. Sin embargo, hay que recordar que no siempre es posible, ya que las personas normalmente no acuden al médico hasta que, sino hasta que ya se presentan síntomas. La detección preferiblemente debe llevar a cabo en grupos numerosos de personas, ya que de esta forma las instituciones de salud tienen más facilidad para realizarla. Esto tampoco quiere decir que no sea posible efectuarla en individuos por el médico privado. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? En la detección es importante saber que siempre va a ser preferible que se realice en grupos numerosos. Sin embargo, pues como ya dije, esta puede ser realizada individualmente. Los padecimientos que se
deben de ayudar a investigar o que se vayan a investigar por medio de la detección deben de ser relevantes, ya sea por su elevada frecuencia en las personas, su elevada mortalidad o el alto costo que representa para la atención médica. También se debe tomar en cuenta que la enfermedad se deba poder ser detectada en etapas iniciales cuando no presentan sintomatología. Esto quiere decir que la detección debe ser llevada casi a fuerzas en pacientes que sean, bueno, en personas sanas o que estén aparentemente sanas. Este procedimiento conviene que se repita periódicamente para que de esta forma aumente su utilidad. La periodicidad con la que se practique va a depender del padecimiento que se intente detectar, de la edad de la persona y de los antecedentes de esta misma. La detección se va a orientar por medio principalmente del interrogatorio y el examen médico, sin embargo también se puede ayudar por exámenes de laboratorio o de gabinete. Y ya le puedes dar. Bueno, ahora antes de entrar lo que es el diagnóstico como tal, simplemente quiero ponerles otros, bueno, los puntos importantes acerca de esta detección y voy a explicarles 8 puntos. El primero sería que es una búsqueda intencionada de uno o varios padecimientos. Como ahorita ya dijo Edrey y Jorge, pues como tal la detección no va a ser el diagnóstico, todavía las personas vienen sin presentar síntomas, entonces esto vendría siendo como exámenes que una persona tiene que hacerse cada cierto tiempo para simplemente es un chequeo de la salud, o sea, qué tan bien estás y no diagnosticar enfermedades, o sea, es completamente diferente. También en el segundo punto tenemos que se aplica en personas sanas o aparentemente sanas, por lo mismo que les digo. Y en tercero, que es útil especialmente en enfermedades de evolución prolongada, como lo son el cáncer, dislipidemia, tuberculosis, hepatopatías, diabetes, hipertensión arterial, etc. Dale. Pasando a la siguiente característica, pues tenemos que se utilizan pruebas sencillas y económicas. Obviamente hay una variedad de exámenes o de ejemplos que pude haber utilizado, pero me fui por el de la detección de glucosa en sangre. Por ejemplo, obviamente si estás afiliado con un servicio de salud, puedes acudir a ese servicio, puedes ir al IMSS a que te hagan la prueba, yendo con un médico, pero también puedes ir a laboratorios privados, como lo son este ejemplo que puse de Chopo, en donde realmente el precio no es tan alto, te cobran 89 pesos, bueno, en este caso. O también existe la otra posibilidad que vendría siendo el comprar por ejemplo, un glucómetro que les puse aquí, que es como este mini celular así chiquito donde con uso de tiras reactivas y este lapicito que a fin de cuentas es como un cuchillito, bueno, es como una pinza o sea, donde te picas para sacar la sangre. O sea, tú mismo puedes determinar cuánta glucosa tienes en sangre y hacer como un prediagnóstico. Bueno, a fin de cuentas es una detección simplemente para hacer un chequeo de tu salud, porque pues sí, como ya dijimos, es diferente diagnóstico de detección. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya pasando a los otros 4 puntos, es que se aplica generalmente en grupos numerosos de personas. ¿Por qué? Porque, bueno, es con el fin de evitar enfermedades en la población. También tenemos que se separa solamente a los sanos de los sospechosos, porque pues, esto no es un diagnóstico. Tenemos que debe repetirse periódicamente. Todavía no vamos a ver como tal los ejemplos, pero bueno, quería ponerles aquí como un ejemplo pequeño, por ejemplo, el Papa Nicolau, que después de los 25 años debe realizarse una vez cada año, pero según una guía que encontré del IMSS, después de dos exámenes, es decir, de 2 años, los cuales tienen resultado normal, lo indicado podría ser realizar el examen cada 3 años. Eso también es un ejemplo de el por qué debe repetirse periódicamente. Y también tenemos que el médico le debe practicar en su diaria labor, porque pues sí, es prevención en la población. Listo. Pasa a la siguiente. Bueno, continúo yo. Yo les voy a hablar acerca del diagnóstico temprano, ¿sí? Y el diagnóstico temprano pues es un concepto relativamente sencillo, es tratar de hacer un diagnóstico de una manera precoz, ya que hay ciertas enfermedades en las que el tratamiento mejora dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que estamos
en la que se hace el tratamiento, ¿no? Y pues un diagnóstico temprano nos puede permitir y garantizar una mayor efectividad de los tratamientos, como ya les había mencionado. Hay varios mecanismos o varias estrategias que se utilizan para tener un diagnóstico temprano. La primera pues es el screening, que en esta pues son como estudios que se hacen, que se realizan en la población general y que son fuera de los centros de salud propiamente, ¿no? Por ejemplo, personas que les toman la presión en su trabajo, o hay ciertas escuelas u organizaciones en las que te hacen ciertos estudios, pero no son un centro de salud propiamente, ¿no? ¿Cuál es el problema de Pues que es muy esporádico, ¿no? ¿A cuántas personas les toman la presión al día o en su trabajo así? Pues es muy poco, ¿no? Y pues no cubre ni al 10% de la población. Otra estrategia pues es el examen de salud periódico, que sería como un poco más sofisticado, y es el que se hace ya propiamente en un centro de salud, y pues ya se realiza un examen físico, una historia clínica, una ficha médica, ¿no? Y la desventaja pues es que se tienen que citar a las personas para una consulta de rutina. Entonces pues no alcanza la cobertura deseada. Muchas personas no nos gusta ir a consulta, no nos gusta como prevenirnos, ¿no? Y no nos hacemos un examen de salud periódico. Otra estrategia es el hallazgo de un caso. Se da en personas que tengan factores de riesgo para ciertas enfermedades, entonces ya sabemos que las tenemos que estar monitoreando, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen padres diabéticos o que han muerto por enfermedades de ese tipo, presiones arteriales. Por ejemplo, hay personas que su familia tiene pues sí, que son susceptibles a ciertos tipos de cáncer, ¿no? Que ese tipo de cáncer se dio en varias integrantes de la familia, entonces es como una señal de alarma, y se tienen que monitorear, y pues esa es otra estrategia, ¿no? El hallazgo de un caso de una persona que tenga factores de riesgo. ¿Le das, por favor? Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo diagnóstico temprano, perdón? Bueno, aquí tenemos una tablita que nos dice como las etapas de cómo se desarrolla la enfermedad, ¿no? Primero, pues es el inicio biológico, que es donde empieza la enfermedad. Ya hay una interacción con el huésped y los factores causales, como ya habíamos visto en la historia natural de la enfermedad. Pero aquí pues no se puede detectar la enfermedad aún en este punto de la historia, pero la enfermedad pues ya está presente, ¿no? Después tenemos el diagnóstico temprano posible, que es los mecanismos de la enfermedad que ya están produciendo cambios estructurales o funcionales. Ya está la enfermedad en el cuerpo y está empezando a hacer su fisiopatología y sus mecanismos. Y aquí puede ser detectado si encontramos, si usamos el test adecuado. Y el diagnóstico usual, que es la enfermedad que ya progresó y el individuo enferma y busca atención médica, donde se le hace el diagnóstico como normalmente, ¿no? Las personas se sienten mal, no se sienten bien, y pues ya van al médico. Y pues el resultante es cómo es el curso de la enfermedad, ¿no? Ya como después del tratamiento, cómo evoluciona la persona. Puede ser una recuperación, puede ser una convalescencia, o puede ser la muerte del paciente. Para tabla a lo mejor podría ser, bueno, un ejemplo. El ejemplo podría ser el VIH, ¿no? Que en un inicio biológico entra el agente causal, ¿no? Y empieza a hacer a veces es como indetectable, ¿no? Dentro de los primeros meses todavía no hay una replicación viral que permita hacer un diagnóstico. Y luego después hay como un periodo de latencia en el que dura hasta 10 años, como multiplicándose y haciendo copias, que eso es donde podemos hacer un diagnóstico precoz, y puede ser posible hacer un diagnóstico aunque el paciente esté prácticamente asintomático. El diagnóstico usual pues puede ser ya en casos un poco más peligrosos, en los que el paciente ya tiene algún tipo de infección oportunista que es causada porque ya tiene una inmunosupresión, y el resultante pues ya va a ser el tratamiento y la evolución de este paciente, ¿no? ¿Le das, por favor? Y otro concepto importante en el diagnóstico precoz es el punto crítico, que se define como el momento donde el manejo de tratamiento de la enfermedad es mejor
que si se diera el tratamiento después, ¿no? Aquí tenemos varios puntos críticos. Esta es una tablita nada más para esquematizar. Y pues básicamente es eso, que hay en ciertas enfermedades en las que es mejor tratarlas en cierta etapa de la enfermedad. ¿Le das, por favor, Eda? Y para ver un poquito de ejemplos y entender un poquito más lo que es el punto crítico, vamos a hacer una comparación, que en la tuberculosis nos menciona que es una enfermedad que tiene muchos puntos críticos, ¿no? O sea, hay muchos puntos en los que sería más viable o mejor o sería más efectivo un tratamiento. Y nos menciona también que hay ciertos tipos de cáncer en la que en realidad no hay un punto crítico, ¿no? O sea, no afecta la etapa del diagnóstico con la efectividad del tratamiento. Aunque también sabemos pues, que hay otros muchos tipos de cáncer en las que el diagnóstico oportuno pues, es la mejor alternativa. ¿Y le puedes dar, por favor? Bueno, aquí hay unos ejemplos de detección. Como por ejemplo, aquí podemos ver el de la sífilis, que puede detectarse por medio de pruebas serológicas específicas, aunque pues la positividad en estas pruebas pues no asegura que se trate de un enfermo, es simplemente como un sospechoso a sufrir la enfermedad y ya pues con los datos clínicos y los antecedentes vamos a fundamentar como el diagnóstico ya en sí. También tenemos, por ejemplo, pues el examen citológico de Papa Nicolau para la detección de cáncer cervicouterino mediante el estudio de las células de descamación del cervix. Pues es un excelente método que permite que se hace el diagnóstico ya con los estudios complementarios. Ya pues gracias a esto ya podemos como tratar en sí la enfermedad. Depende de su estadio y pues conseguir la recuperación. Y por último, está pues el uso de las tiras sensibles que pues en sí nos dan como la presencia de azúcar en sangre. Y esto pues es para la detección de diabetes, pero en sí no nos dice que tienes diabetes. O sea, si salen ahí de que hay azúcar en sangre, no es como que en sí tienes la enfermedad, pero es un método de detección. Ya pues para el diagnóstico requiere exámenes especiales de laboratorio y pues correlación con datos clínicos y ya para dar el diagnóstico como tal. ¿Vale? Bueno, ahora viendo más ejemplos del diagnóstico temprano, también pues tenemos que ver ahorita como estaba mencionando Dylan, que en el VIH pues este diagnóstico es súper importante porque cuando a una persona se le detecta en una etapa temprana puede ser, o sea, una persona que es, bueno, que tiene factores de riesgo, probablemente, o sea, por ejemplo, que, pues no sé, se enteró que con alguna persona con la que ha estado sufre de esta enfermedad, pues se hace la prueba y se puede hacer este diagnóstico temprano. Cuando se hace este diagnóstico temprano, pues se le puede dar a la persona lo antes posible una terapia antirretroviral y esto pues lo puede mantener sano por muchos años, porque pues obviamente ya todos habíamos escuchado que pues el VIH tiene todo este estigma de no, es horrible, o sea, ya pues las personas casi piensan que se van a morir, ¿verdad? Pero pues ya nos dimos cuenta que con los avances científicos, pues en realidad, si se sigue la terapia de la mejor manera posible, pues la persona puede mantenerse sana por muchísimos años y también esto reduce la cantidad de virus pues en la sangre y en sus líquidos corporales y esto hasta puede reducir las probabilidades de que transmita el VIH a otras personas. Otro ejemplo de esto también sería, por ejemplo, bueno, el hígado graso. Esta, pues, bueno, son distintas enfermedades que pues van progresando. Normalmente empieza con un mayor daño hepático, que después evoluciona, se hace una fibrosis avanzada, que pues después va a llevar a una cirrosis
y pues más adelante puede llevar hasta un cáncer de hígado. Entonces aquí pues el diagnóstico temprano de estas fases tempranas de la enfermedad es muy importante para que la persona ya sepa lo que tiene y se pueda ir cuidando lo antes posible y no llegue pues a esta enfermedad, ¿verdad? O sea, que sería pues ya el cáncer hepático. También otro ejemplo de ahorita, como estaba mencionando Loreta, pues es la diabetes mellitus, por ejemplo, es que pues ya las personas empiezan a dar cuenta de todo esto que presentan y pues obviamente el diagnóstico lo más pronto posible que se pueda hacer es cuando las personas se pueden empezar a tratar lo antes posible y pues no pueden llegar a desarrollar pues estas complicaciones que lleva también la misma enfermedad. Aunque también la diabetes tiene sus excepciones que pues las voy a mencionar ahorita más adelante. Bueno, ahorita pues ya estábamos diciendo que pues obviamente todo el mundo como que siempre lo piensa de que el diagnóstico temprano es súper importante para todas las enfermedades. Pero el problema es que el diagnóstico temprano se basa en la evolución natural de las enfermedades. Pero este concepto es muy relativo porque pues, no se debería de generalizar para todas las enfermedades, es más para las enfermedades infecciosas y de todas formas dentro de estas hay sus excepciones, porque lo que pasa es que estas enfermedades no siguen esta evolución así como de inicio, desarrollo y desenlace. También pues un ejemplo podrían ser las enfermedades crónicas, o sea, pues no es como que en realidad tienen un desenlace o si tienen un desenlace pues ya es como muy avanzado o puede llegar a ser muy fatal. Entonces pues hay distintas excepciones de esto. Por ejemplo, pues los ejemplos ahorita que estaba diciendo de que la diabetes, también pues esto puede variar tantito porque pues no tiene no sigue esta misma evolución. La demencia también, pues en ancianos es muy importante tener mucho cuidado con esto porque hay una diferencia de diagnóstico temprano y diagnóstico precoz. Lo que pasa es que cuando se hace un diagnóstico precoz, pues es, como dice su nombre, o sea, se hace un diagnóstico antes de que en realidad se pueda confirmar esta enfermedad, o sea, es de que, bueno, podríamos poner, no sé, como un ejemplo, el Alzheimer, que es también un tipo de demencia, o sea que pues una persona empieza a olvidar algunas cosas y así, y pues ya lo están casi etiquetando como un Alzheimer, pero pues puede ser que nada más es un deterioro cognitivo leve de la persona, o sea, podría ser una predemencia, y esta enfermedad en realidad lo que pasa es que no iba a evolucionar normalmente, o sea, podía ser que no iba a empeorar o que se iba a mejorar con algo de tiempo de seguimiento. También esto es muy importante porque a pacientes que se les hace este diagnóstico precoz, también se puede afectar mucho, pues hasta puede ser como psicológicamente, porque pues quieras o no a una persona cuando le pones esta etiqueta así de esto es lo que, tienes esto, pues obviamente les pega mucho emocionalmente, psicológicamente, y hasta cuando se empieza a hacer una terapia temprana, se puede hacer un daño consiguiente y pues eso obviamente le va a afectar mucho más a la persona. También, pues, otra excepción sería la depresión, porque, pues, en este estado la persona entra y sale de esta pues, patología, se podría decir, o enfermedad. Entonces, pues, en realidad el paciente está sano, pero enfermo al mismo tiempo. Entonces pues, no sigue, obviamente, pues, esta evolución normal, que sería así como de que así, pues, inicia y ya sigue perfectamente su evolución. Otra excepción también sería el cáncer de mama. Bueno, aquí también se incluyen como la mayoría de los cánceres, que lo que pasa es que pues están haciendo estas pruebas de que las personas se están cuidando, se están checando periódicamente, pero hay veces que hasta a mujeres, o sea, se les detecta un cáncer o se les detecta un tumor y ya se hace de que pues se lleva como este siguiente paso que pues sería como la extirpación, pues podría ser como de la mama o de esa parte en donde estaba el tumor, pero este tumor en realidad no iba a seguir esta evolución normal de empeorar y llegar a ser un cáncer, sino que pues se iba a quedar en ese estadio en el que ya estaba, pero pues los médicos como por esta presión de que no, pues es que ya es cáncer, entonces ya lo tenemos que quitar, se hace pues en realidad un diagnóstico precoz
y se extirpa por completo, pero pues no se deja que se lleve esta evolución natural. Entonces, pues si se dan cuenta también, por estas excepciones nos damos cuenta que tiene como sus pros y sus contras el diagnóstico temprano. Muchas gracias al equipo y me pareció muy importante importante e interesante lo que nos mencionaba Ana Sofía al último. Entonces, esto es para comentarlo en el grupo, participación del grupo. ¿Puede el diagnóstico precoz en algún momento ser una medida contraproducente o excesiva para el caso de algunas enfermedades? ¿Ustedes qué opinan? O sea, un niño sumamente inquieto, travieso, activo, hiperactivo, como les llamamos a veces, si se le detecta un gen, deberíamos de medicarlo desde etapas tempranas. Una persona, como lo que mencionaban ahorita, y luego les platico qué me sucedió en cuanto a diagnóstico precoz se refiere. Puede ser excesivo, puede ser contraproducente en algún momento el diagnóstico precoz, el sobrediagnóstico. Evelyn. Bueno, yo considero que es un 50-50, ¿no? Siento que sí hay cierto límite, pero pues también es beneficioso. Por ejemplo, yo tengo un primo al que a él le detectaron, bueno, no sabían qué tenía, pero al final le detectaron síndrome de déficit de atención o de hiperactividad, no me acuerdo, y lo comenzaron a medicar desde muy chiquito. Entonces, en realidad se dieron cuenta que igual era como una falta de atención o una parte de su etapa, y como lo empezaron a medicar muy chiquito, pues ahorita él tiene problemas para dormir, para relacionarse o así, por lo mismo de que lo empezaron a medicar cuando en realidad no debían. Entonces, igual y sí hay que también saber distinguir entre las partes, o sea, etapas y actitudes que son normal a cierta etapa, y saber distinguir cuando ya es algo que necesita tratamiento. Por supuesto, excelente ejemplo. Diana. Ay, activé la cámara por error. Bueno, también, por ejemplo, en el caso de los niños, hay que tener en cuenta el diagnóstico que se le da a las mamás o las explicaciones que se les da en cuanto al tratamiento, porque, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, tengo una prima que a su hijo sí lo medica, la verdad no sé qué le diagnosticaron, pero ya siempre son las pastillas como para calmarlo. Si está muy, como molesto, no sé cómo decirlo, ya dice, ay, no, dale esas pastillas, pero ya lo usa más en plan de que ella no lo hace responsablemente. Ok, entonces aquí tenemos en algún momento también aspectos éticos que pues ustedes están obviamente llevando aparte de su materia de ética médica, ¿no? Entonces es una conjunción de factores. Hace unos 5 años vivía en Durango y fui a hacerme mi chequeo médico anual y me dice la doctora, bueno, hagas estos estudios, y ya está, lo de siempre, ¿no? Mastografía, toda la química sanguínea, y demás, y me pide también una densitometría. Entonces se me hizo un poquito raro porque pues entonces tenía yo 42 años y le digo, densitometría. Y es la primera vez que escuché el término diagnóstico precoz. Me dice, sí, es parte del diagnóstico precoz. Dije, bueno. Entonces, para no hacer la historia larga, me hago todos los estudios, afortunadamente y gracias a Dios todo bien. Y ya cuando me vengo aquí a Torreón, que tengo otro médico, voy yo y me hago todos mis estudios y luego voy a ver al médico y me dice la doctora, ¿por qué te hiciste densitometría?
Digo, bueno, pues es que en Durango me la pedían. Y me empieza a preguntar que si tengo factores de riesgos por herencia genética, que si me fracturo con facilidad, que si soy vegana y demás. Le digo, pues no. Me dice, es que en algunos casos pedimos los médicos demasiados estudios. Dice, o sea, a los 45 años es muy, muy poco probable, sin factores de riesgo, que vayas a tener osteoporosis. O sea, esto lo recomiendo a partir de los 55 años. Entonces era el término diagnóstico precoz mal empleado porque pues era someterme a más estudios, a más gastos innecesariamente. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado en lo que es realmente el diagnóstico temprano y el diagnóstico precoz. ¿En qué casos recomendarían ustedes cómo aplicarían un estudio genético, los resultados de un estudio genético en donde nos dicen que la paciente tiene un gen que codifica para desarrollar cáncer de mama? Quiere decir que siempre se debe de hacer los estudios independientemente de la edad, que hay que, por el factor de riesgo, pues, no sé, someter a la paciente a una mastectomía. ¿Qué opinan de eso? Sí, porque hay mucha controversia en cuanto al uso de la información que nos proporcionan precisamente los estudios genéticos, en donde nos dicen ahí casi creo que de qué nos vamos a morir. ¿Qué opinan de eso? Pues es que yo vi una serie, doctora, donde hace cuenta que pues la chava, como quien dice, estaba súper joven, pero hace cuenta que su mamá había tenido cáncer y de mamá y creo que en el útero, no sé. Entonces se cuenta que ella dijo de que por prevención yo me quiero quitar todo, o sea, y sí, no tenía hijos ni nada, o sea, no tenía todavía ni hijos porque pues estaba bien joven. Y estaban así como los doctores de que unos como que sí estaban de acuerdo y otros como que no, porque decían así como, pues como, o sea, ¿cómo le vas a quitar algo que pues es de ella y todavía no pasa nada? O sea, mejor hay que esperarse a que en caso de que pase, ¿no? Que se enferme. Pero total, sí le terminaron quitando, o sea, unos se les hacía no ético y otros sí, pero sí le terminaron quitando, o sea, le hicieron la histerectomía y le quitaron de que las boobies así. Pero pues yo siento que depende de la decisión del paciente. O sea, porque si no quieres vivir lo que vivió, por ejemplo, ella que vio sufrir a su mamá y dijo, no, yo no quiero sufrir de que esto. Entonces sí, pero no sé si sea ético o no. Ok, bueno, ahí es una línea muy fina que en algún momento ustedes como médicos van a tener que abordar ese tipo de situaciones. A ver, tengo participación de Dylan y luego de Christy. Adelante, Dylan. Ay, pues yo, como acordándome de lo que estaba mencionando los exámenes genéticos, no sé si era esta artista Angelina Jolie, que se hizo un examen también genético y salió que tenía predisposición a cáncer de mama y se hizo pues su extirpación radical de mamas y todo, ¿no? Y a lo mejor sí, como mencionó, hay una línea muy delgada entre si es necesario llegar hasta allá, porque es difícil saber qué va a pasar, ¿no? Si en realidad va a desarrollarlo o no. Yo creo que a lo mejor sería una monitorización continua, ¿no? Para no tener que llegar a esos casos. Ok, sí, pues, de hecho, excelente ejemplo. Como médico, persuadir a la paciente o dar la información correcta, porque como dijo Diana, a veces no hablan de la manera más clara y la paciente pues dice, ay no, cáncer, ya quítenme todo. Entonces a lo mejor sí persuadirla de un tratamiento menos invasivo. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho el caso de ella, de Angelina Jolie en Estados Unidos, fue bien interesante por el incremento que vieron precisamente tanto en los estudios genéticos para la detección de cáncer de mama,
como el número de mastectomías. Entonces, sí es importante identificar y que ustedes vean en qué momento es el diagnóstico precoz, en qué momento el diagnóstico temprano y oportuno. Entonces, muy buenos ejemplos, agradezco la participación. Cristi, adelante. Sí, bueno, ya lo había comentado en otras clases a mis compañeros, pero igual se lo comento. A mí me hicieron un estudio que se llama ZEUS, Expediente Genómico, y pues ahí sí que sale un montonal de cosas. Y pues mis papás sí tomaron mucho referencia de eso como para cuidarme. Por ejemplo, salía que yo tenía predisposición a la diabetes y desde chica pues bueno, ya no, pero iba con nutriólogo. O por ejemplo, sale mucho, yo tengo muchos problemas como gastrointestinales o bueno, del colon. De chiquita antes me habían diagnosticado síndrome de colon irritable y pues sí, en mis estudios todo salía que, o sea, siempre había como que problemas en el colon, que me puede dar cáncer de colon, la enfermedad de Crohn creo que era, y muchas así. Entonces dicen que a lo mejor en estos próximos años, y nada más como prevención me quieren hacer una colonoscopía y cosas así. Y muchas cosas, pero por ejemplo había otros resultados que decía que yo, por ejemplo, soy más tolerante al alcohol y, por ejemplo, pues mi mamá como que se enojó cuando supe eso o muchas cosas y están muy interesantes y, por ejemplo, también dice que no, pues yo no soy tanto de velocidad, pero sí soy más de resistencia o de que yo soy más propensa de que a tener rebote, de que si hago dieta y así, ¿no? Y entonces hay unas cosas que como que te motivan, pero luego hay otras cosas que no te motivan tanto, así como que yo nunca voy a poder ser así ultra delgada, de hecho soy más propensa pues a estar más llenita y pues cuidarme y todas esas cosas. Y pues también lo que puedo heredar a mis hijos y así, eso está muy interesante, pero son muchísimos resultados que pues ni siquiera se acaban de ver o de revisar y así. Pues muchas gracias por compartir eso. Sí, finalmente, a ver, si gustas contestarla y si no, está bien la pregunta. ¿Te afecta a ti emocionalmente o psicológicamente el conocer toda esta información de predisposiciones y de riesgos y de todo eso? Claro que todo lo positivo, así como que, pues qué padre, ¿verdad? Pero, ¿y lo demás? O sea, ¿cómo en tu vida diaria afecta o no afecta? Pues la verdad yo no me siento preocupada por muchos aspectos, sobre todo por lo de que cáncer de colon o de esas enfermedades así como muchos, pero por ejemplo mi mamá sí, pues sí se preocupa mucho y a cada rato me quiere dar jugos verdes o cosas así, ella sí se preocupa. O sea, cuando se enteró le dijo a mi papá que no, quiero hacerle una colonoscopía y todo así. O sea, pues yo no me siento así preocupada, a mí sí se me hace interesante conocer todas esas cosas, de hecho, pues me llama la atención, ¿no? Porque incluso de que, tengo 10 de riesgo para esto, pero 2 de riesgo para otra cosa, y luego pues puedo investigar esas enfermedades, ¿no? Porque pues nunca las había escuchado y está interesante. Y así. Claro. Qué interesante. Muchísimas gracias, Cristi. Le voy a hacer ahora la palabra. Tengo a Jorge y luego a Ana Sofía Mireles. Sí, yo nada más quería comentar que esa parte de conocer, por ejemplo, pues la pregunta que te gustaría saber de qué te vas a morir, por ejemplo, pues la gente se puede empezar a preocupar de que, no, pues si me voy a morir de un accidente de tránsito, pues nunca me meto a un carro y ya. Pero pues no, a veces pasa y a veces no pasa. Pues finalmente no te sabes de lo que te vas a morir, puedes estar predispuesto a tener diabetes y nada, que terminas cayéndote de las escaleras, pues no tiene, sí es importante al menos conocer esto para ayudarte a llevar para no ponerte en más peligro de lo que pues tu genética ya te metió, vaya. Ok, qué interesante ahí, Jorge. Utilizaste un término ahí. Igual pasa, igual no pasa, ¿verdad? O sea, igual se presenta la enfermedad, igual no se presenta la enfermedad. ¿Con qué está relacionado eso? Acuérdense, o sea, vayan hilando todo lo que ya vimos. El semestre pasado vimos que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las enfermedades son ¿qué?
Factoriales. Multifactoriales exactamente, multifactoriales o multicausales. Y luego, ¿se acuerdan de los cuadritos que hemos estado viendo? Y esto fue en este semestre, en las clases ahí. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál era el porcentaje o el rango por ahí en el que interviene la genética? O sea, la genética, acuérdense que tenía ahí un porcentaje. ¿Se acuerdan? Había una grafiquita y que decía factores, tarara, y luego venía ahí el genético y luego venían muchos otros. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran todos los factores? Pues también eran los ambientales. Químicos. Ok. Y Biológicos. los sociales. Exactamente, o sea. Sí. Exactamente, entonces había muchos otros factores. Entonces, la genética, ¿alguien se acuerda por ahí del porcentaje? 27 o 30%. Sí, algo. Sí, era alrededor del 30% y diferentes fuentes manejan entre 25 y 30%. Entonces, eso es uno de los factores, pero habrá que ver precisamente todos esos factores adicionales, tanto de riesgo como de protección, como bien lo mencionaba Cristi, ¿no? O sea, una alimentación incluso saludable o minimizar cierto tipo de conductas o evitar. Y de riesgos, pues no necesariamente el tener un gen o una predisposición genética quiere decir que vamos a desarrollar la enfermedad. Y es ahí en donde es tan importante los conceptos que vimos hoy de diagnóstico precoz, de diagnóstico temprano, de diagnóstico oportuno y no caer en el sobrediagnóstico. Entonces, tenemos ahora la participación de Ana Sofía Mireles. Bueno, siento que ahorita también como que lo estaban mencionando, pero también pienso que depende mucho de la persona, o sea, porque siento que así como por ejemplo Cristi, o sea, pues quieras o no, o sea, ahorita está estudiando medicina y así, y como que le trae más curiosidad, o sea, es como así mira, o sea, como que lo empieza a ver así de un lado médico. Pero, por ejemplo, yo sí he platicado con distintas personas que sí hay unos que sí dicen así como de, es que yo no quiero saber nada porque voy a vivir en miedo, entonces no quiero saber completamente nada. Entonces, siento que eso también como que influye en esto, o sea, porque por ejemplo, pues si una persona sabe que, o sea, tiene este miedo así como de no quiero saber nada, pues obviamente si a esa persona le haces un diagnóstico precoz o temprano, pues obviamente se va a asustar más. Pero si una persona pues lo ve así como de una forma más tranquila y de, ok, perfecto, ya lo sé, entonces nada más me voy a cuidar. Entonces siento que eso también como que influye bastante, o sea, la personalidad y cómo lo ve a cada persona. Por supuesto, sí, por eso le hacía la pregunta, le formulaba, gracias Ana Sofía, le formulaba la pregunta a Cristi, si eso psicológicamente tiene un impacto o no. Mis amigos de Estados Unidos, la mayoría de ellos, o sea, con quienes en algún momento platiqué al respecto, decía, bueno, ¿y por qué si ya los exámenes, había uno de ellos que tenía 2 niños pues con una deficiencia mental, entonces en la familia de su esposa también se había presentado y la pregunta era, ¿por qué no se habían hecho un examen genético, verdad? Para ver cuál era la probabilidad, si cabe el término, al menos tener un poquito más de información, ¿no? Para tomar una decisión. Y decían ellos algo muy interesante, decían que no confiaban en los exámenes, no en los exámenes genéticos, sino que existe esta teoría de que la información genética puede ser en un futuro utilizada en contra de las personas. Es decir, que cuando se conocen todos esos aspectos genéticos y de factores de riesgo, en algún momento, por ejemplo, las compañías aseguradoras pudieran discriminar hacia a qué pacientes asegurar y qué pacientes, bueno, más que pacientes, qué personas asegurar y qué personas no, precisamente por todos esos factores de riesgo, por toda esa información genética. Entonces, ya uno de ellos en particular dice, es que la genética es la siguiente forma, ya no va a ser el color de piel, ya no van a ser todos esos que desafortunadamente son pues factores de discriminación. Dice, la siguiente discriminación va a ser por la información genética.
Entonces me pareció algo muy interesante y era una teoría que tenían algunos de ellos. Dije, wow, o sea, eso es definitivamente interesante. Diana y luego Cristi y Ana Sofía. Doctora, de hecho lo que comenta lo vimos en bioética y pues el doctor sí nos había dicho que las compañías que se encargan de ese tipo de exámenes pues obviamente tienen que mantener todo confidencial y no brindar esos datos a otras personas, pues por lo mismo de, no solo para asegurar, sino también para saber a quiénes contratar, por ejemplo, si alguien tiene predisposición a cierta enfermedad mental o al alcoholismo, no sé, cualquier cosa, que por eso las compañías deben de tener mucha confidencialidad y no manipular esos datos para pasárselos a otras personas. Por supuesto, sí, aquí es en donde existe finalmente el riesgo de fuga de información, de hackeos a bases de datos, de todo eso, ¿no? Que hemos visto que pues sí se presentan. ¿Cuántas veces simplemente con los listados de los votantes, ¿no? Del INE y de otras bases de datos de información que se supone está resguardada y confidencial? Luego hay ventas en mercados negros. Entonces, esa era la preocupación que tenían mis amigos. Pero muy buen punto y qué bueno que lo abordan en bioética. Cristi y luego Ana Sofía y se nos acaba el tiempo. Adelante, Sí, Cristi. yo iba a comentar que pues a lo mejor sí puede haber muchos riesgos si se utiliza mal la información, pero también puede haber muchísimas ventajas porque, por ejemplo, lo que es de farmacogenómica, o sea, te pueden decir qué fármacos sí te sirven o qué no te sirven. Y, por ejemplo, a mí me salió que soy del 2% de toda la población, que los AINES, en vez de beneficiarme a mí, me hacen mal. Entonces, pues eso, pues es muy importante para ver qué otros medicamentos me pueden dar dependiendo de qué situación. Ok, sí, excelente. Bueno, pues a mí el diclofenaco tampoco me hace efecto y tal vez sea por ahí algo que está oculto, porque no me he hecho exámenes genéticos, ¿verdad? Ana Sofía. Bueno, rápido, doctora. De lo que ahorita mencionaba de lo de esta discriminación genética, hay una película de eso, no sé si la ha visto, pero sí es muy interesante, o sea, que sí cuenta como la historia de un chavo que creo que tiene algunas desventajas genéticamente, así como que estaba predispuesto a alguna enfermedad o algo así, y literal batallaba muchísimo para encontrar un trabajo porque les pedían así como su perfil genético y era como, no, es que tienes predisposición de esto y no sé qué, y así. Está muy interesante la película. No me acuerdo del nombre, pero lo voy a buscar. Ok, sí, porque no la he visto, pero bueno, finalmente son de repente teorías conspirativas y demás, ¿no? Que pues finalmente también es válido cómo resguardamos o protegemos nuestra información. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que con esto hayamos visto ventajas, desventajas de diagnóstico precoz, sobre todo, y definitivamente de la importancia de los diagnósticos tempranos y oportunos. Nos vemos el jueves. Que tengan muy buena tarde y una semana muy productiva. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta ustedes. Hasta el jueves. Bye.